Efesios 4, 31, 32. Pide a Dios que te haga recordar a personas a quienes necesitas perdonar y repite la siguiente oración en voz alta: Amado Padre Celestial, te doy gracias por las riquezas de tu misericordia, bondad y paciencia conmigo, sabiendo que tu bondad me guía a arrepentimiento. Confieso que no he mostrado la misma bondad y paciencia hacia quienes me han herido. Al contrario, he guardado ira, amargura y resentimiento hacia ellos. Te ruego que traigas a mi memoria todas las personas que necesito perdonar y así hacerlo. En el nombre de Jesús, amén. Véase Romanos 2:4. En otra hoja haz una lista de personas que te vengan a la memoria. En este punto no preguntes si necesitas perdonarlos o no. Si te viene un nombre a la memoria, escríbelo. Muchas veces tenemos cosas contra nosotros mismos y nos castigamos por decisiones erradas del pasado. Escribe "yo" al final de la lista para que puedas perdonarte a ti mismo. Perdonarte a ti mismo es aceptar la verdad de que Dios ya te ha perdonado en Cristo. Si Dios te perdona, te puedes perdonar a ti mismo. Además, escribe "pensamientos contra Dios" al pie de tu lista. Obviamente, Dios nunca ha hecho nada malo que tengas que perdonarle. Sin embargo, a veces guardamos pensamientos de enojo contra Él porque no hizo lo que queríamos. Esos sentimientos de ira o resentimiento contra Dios se pueden convertir en una muralla entre nosotros y Él, de modo que tenemos que hacerlos desaparecer. Antes de comenzar el trabajo de perdonar a los que están en la lista, tómate unos minutos para repasar lo que es y no es el perdón. Perdonar no es olvidar. La persona que quiere olvidar todo lo que le han hecho, encontrará que no puede hacerlo. No deseches la idea de perdonar a quienes te han dañado esperando que el dolor desaparezca un día. Cuando eliges perdonar a alguien, entonces Cristo puede comenzar a sanar tus heridas. Pero la sanidad no comenzará si no perdonas primero. El perdón es una elección, una decisión de tu voluntad. Dado que Dios requiere que perdones, es algo que puedes hacer. A veces resulta difícil perdonar a alguien porque en forma natural deseamos la venganza por lo que hemos sufrido. El perdón parece ir en contra de nuestro sentido de lo que es justo y bueno. Por eso nos aferramos a nuestro enojo y castigamos a las personas repetidas veces en nuestra mente por el dolor que nos causaron. Pero Dios dice que no nos venguemos, Romanos 12:19. Que Dios trate a la persona. Deja que salgan de tu anzuelo, porque mientras les niegues el perdón, todavía estás enganchado con esa persona. Sigues encadenado a tu pasado, ligado a tu amargura. Al perdonar, sacas a la otra persona de tu anzuelo, pero esa persona no está fuera del anzuelo de Dios. Debes confiar en que Dios tratará a esa persona en forma justa y buena, lo que tú sencillamente no puedes hacer. Pero no sabes cuánto me perjudicó esa persona. Tienes razón. Nosotros no lo sabemos, pero Jesús lo sabe, y Él te dice que perdones. ¿No lo ves? Mientras conserves tu enojo y el odio, esa persona te seguirá causando daño. No puedes hacer volver el reloj y cambiar el pasado, pero puedes liberarte de él. Puedes detener el dolor, pero hay una sola manera de hacerlo: perdonar. Perdona a otros por amor a ti mismo, para que puedas estar libre. El perdón es principalmente un asunto de obediencia a Dios. Dios quiere librarte, no hay otro camino. Perdonar es aceptar vivir con las consecuencias del pecado de la otra persona. Vas a vivir con esas consecuencias te guste o no, de modo que la única decisión que tienes para hacer es hacerlo esclavizado a la amargura o en la libertad del perdón. Nadie perdona verdaderamente sin aceptar y sufrir el dolor del pecado de la otra persona.
Eso parecerá injusto y podrás preguntarte dónde está la justicia, pero la justicia se encuentra en la cruz, que hace que el perdón sea moral y legal. Jesús cargó las consecuencias eternas del pecado sobre sí. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Sin embargo, nosotros solemos sufrir las consecuencias del pecado de otras personas. Esa es una dura realidad de la vida que todos tenemos que enfrentar. No esperes que la otra persona te pida perdón. Recuerda, Jesús no esperó que nos disculpáramos para que lo crucificaran y así perdonarnos. Aun cuando se burlaban y lo ridiculizaban, él oró: Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Perdona de corazón. Deja que Dios saque a la superficie las emociones dolorosas que sientes contra los que te han dañado. Si tu perdón no toca el centro emocional de tu vida, será incompleto. Con mucha frecuencia tenemos miedo del dolor, así que sepultamos las emociones en lo más profundo de nuestro interior. Deja que Dios las saque a la superficie para que Él comience a sanar esas emociones perjudicadas. Perdonar es decidir no volver a levantar nunca más el pecado de alguien en su contra. Es común que la persona amargada traiga a la superficie los problemas que ha tenido con los que le han dañado. Pero nosotros tenemos que dejar que el pasado se vaya y decidir rechazar todo pensamiento de venganza. Esto no significa que toleres los futuros pecados de otros. Dios no tolera el pecado y tampoco debes tolerarlo tú. No permitas que otros abusen continuamente contigo. Ponte contra el pecado mientras continúas ejerciendo gracia y perdón hacia los que te hieren. Si necesitas ayuda para fijar límites sabios para protegerte de mayores abusos, conversa con un amigo de confianza, con un consejero o un pastor. No esperes hasta que tengas deseos de perdonar. Nunca los tendrás. Toma la difícil decisión de perdonar aun cuando no tengas deseos. Cuando hayas decidido perdonar, Satanás habrá perdido su poder sobre ti en esa área y el toque sanador de Dios podrá moverse libremente. Libertad es lo que ganarás de inmediato, no necesariamente un cambio de sentimientos. Ahora estás listo para comenzar. Toma el primer nombre de tu lista y decide perdonar a esa persona por todos los recuerdos dolorosos que su nombre trae a tu mente. Sigue pensando en ese individuo hasta que estés seguro de haber enfrentado todo dolor que te haya venido a la memoria. Después sigue haciendo lo mismo con el resto de la lista. Cuando comiences a perdonar a las personas, Dios traerá a tu mente recuerdos dolorosos que habías olvidado completamente. Deja que lo haga, aunque te duela. Dios quiere que seas libre. Perdonar a tales personas es el único método. No trates de excusar la conducta del ofensor, aun cuando sea una persona muy íntima. No digas: Señor, ayúdame a perdonar. Ya te está ayudando y estará contigo a lo largo de todo el proceso. No digas: Señor, quiero perdonar. Porque eso pasa por alto la decisión difícil que tienes que hacer. Debes decir: Señor, he decidido perdonar. Por cada recuerdo doloroso que tienes de cada persona de tu lista, ora en voz alta: Señor, he decidido perdonar a, nombra la persona, por lo que hicieron o dejaron de hacer, porque me hace sentir, nombra los sentimientos dolorosos. Después de perdonar a una persona todas las ofensas que hayas recordado y después de expresar honestamente cómo te sientes, concluye el perdón de esa persona orando en voz alta: Señor, he decidido no mantener mi resentimiento. Te doy gracias por liberarme de la esclavitud de mi amargura. Renuncio a mi derecho de buscar venganza y te ruego que sanes mis emociones dañadas. Ahora te ruego que bendigas a los que me han dañado. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Paso 4. Rebelión contra sumisión. Vivimos en una era de rebeldía.
Muchas personas obedecen las leyes y a las autoridades cuando les conviene. Hay una generalizada falta de respeto por quienes gobiernan y los cristianos suelen ser tan culpables, como el resto de la sociedad, de albergar un espíritu crítico y rebelde. Desde luego, no se espera que estemos de acuerdo con políticas de líderes que violan las Escrituras, pero tenemos que honrar a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al Rey. 1 Pedro 2:17. Es fácil creer la mentira de que nuestras autoridades nos roban la libertad de hacer lo que queremos. La verdad es que Dios los ha puesto allí para nuestra protección y libertad. La rebelión contra Dios y contra las autoridades que Él ha establecido es un pecado muy grave que da a Satanás amplia oportunidad para atacar. La sumisión es la única solución. Sin embargo, Dios requiere más que solo la apariencia externa de sumisión. Quiere que sinceramente, de corazón nos sometamos a quienes están en autoridad. Cuando estás bajo la autoridad de Dios y de los que Él ha establecido como autoridades, cortas esta peligrosa apertura para los ataques demoníacos. La Biblia deja claramente establecido que tenemos dos responsabilidades hacia los que están en autoridad sobre nosotros: orar por ellos y someternos a ellos. Romanos 13, 1, 7, 1 Timoteo 2, 1, 2. Para comprometerte a ese piadoso estilo de vida, haz de corazón la siguiente oración en voz alta: querido Padre Celestial, en la Biblia dices que la rebelión es como hechicería y tan mala como la idolatría. Yo sé que en esto no te he obedecido y me he rebelado en mi corazón en tu contra y contra las autoridades que has establecido. Gracias por haberme perdonado la rebelión. Por la sangre que el Señor Jesucristo derramó, te ruego que sea cancelado todo el espacio que los malos espíritus han ganado en mi vida debido a mi rebelión. Te ruego que me muestres todas las formas en que he sido rebelde. He decidido adoptar un espíritu de sumisión y un corazón de siervo. Te lo ruego en el precioso nombre de Jesús. Amén. Véase 1 Samuel 15:23. Estar bajo la autoridad es un claro acto de fe. Al someterte, confías en que Dios obrará por medio de las líneas de autoridad aun cuando la autoridad es severa o sin misericordia o te ordene hacer algo que no quieres. Ocurre muchas veces que los que están sobre ti abusan de su autoridad y quebrantan las leyes ordenadas por Dios para protección del inocente. En esos casos tendrás que buscar protección en una autoridad superior. Las leyes de tu estado pueden requerir que tal abuso sea denunciado a la policía o a otra agencia del gobierno. Si hay abuso continuo, físico, mental, emocional o sexual, donde tú vives, necesitarás más ayuda de un consejero para enfrentar la situación. Si las autoridades abusan de su posición y te exigen que quebrantes la ley de Dios o transijas en tu compromiso con Dios, entonces es necesario que obedezcas a Dios antes que a los hombres. Hechos 4:19, 20. Sin embargo, ten cuidado. No supongas que una autoridad está violando la palabra de Dios solamente porque te pide que hagas algo que no te gusta. Todos necesitamos adoptar un espíritu humilde, sumiso los unos con los otros en el temor de Cristo. Efesios 5:21. Además, Dios ha establecido líneas específicas de mando para protegernos y poner orden en nuestra vida cotidiana. Mientras miras con oración la nueva lista, permite que el Señor te muestre alguna forma específica en que hayas sido rebelde contra la autoridad. Luego, usando la oración que sigue a la lista, confiesa específicamente lo que el Señor traiga a tu memoria. Gobierno civil, incluidas leyes del tránsito, impuestos, actitud hacia los funcionarios del gobierno. Romanos 13, 1, 7, 1 Timoteo 2, 1, 4, 1 Pedro 2, 13-17. Padres, padres adoptivos, o tutores legales. Efesios 6, 1-3. Maestros, entrenadores, autoridades escolares. Romanos 13, 1,
4. Coempleadores, pasados y presentes, 1 Pedro 2, 18-23, maridos, 1 Pedro 3, 1, 4, nota a los maridos. Dedica unos momentos y pide al Señor si tu falta de amor por tu esposa puede haber hecho que ella abrigue un espíritu de rebeldía. Si es así, confiésalo como una violación de Efesios 5, 22-33. Líderes eclesiásticos, Hebreos 13:7. Dios, Daniel 9, 5,9. Por cada forma de rebelión que el Espíritu de Dios traiga a tu memoria, usa la siguiente oración y confiesa específicamente ese pecado. Señor, confieso que he sido rebelde hacia, nombre, cuando, expresa específicamente lo que hiciste. Gracias por perdonar mi rebelión. Ahora decido ser sumiso y obediente a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Paso 5. Orgullo contra humildad. El orgullo mata. El orgullo dice, no necesito a Dios ni la ayuda de otro. Puedo arreglármela solo. No, no puedes. Necesitamos a Dios y nos necesitamos mutuamente. Pablo escribe sabiamente, en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Filipenses 3:3. Esa es una buena definición de humildad, no poner la confianza en la carne, esto es en nosotros mismos, más bien, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. La humildad es la confianza adecuadamente puesta en Dios. Proverbios 3, 5-7 expresa un pensamiento similar, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas aino en tu propia opinión, teme a Jehová, y apártate del mal. Santiago 4, 6-10 y 1 Pedro 5, 1-10 también nos advierten que el orgullo tiene como resultado graves problemas espirituales. Usa la siguiente oración para expresar tu compromiso de vivir humildemente delante de Dios, amado Padre Celestial. Tú has dicho que antes de la destrucción va la soberbia y la altivez de espíritu antes de la caída. Confieso que he estado pensando principalmente en mí mismo y no en los demás. No me he negado a mí mismo, ni he tomado mi cruz cada día para seguirte. Como resultado, he dado lugar al diablo en mi vida. He pecado creyendo que podría ser feliz y tener éxito por mí mismo. Confieso que he puesto mi voluntad por encima de la tuya, y he centrado mi vida en mí mismo y no en ti. Me arrepiento de mi orgullo y egoísmo y pido que sea recuperado todo el espacio ocupado por los enemigos del Señor Jesucristo en mis miembros. Elijo apoyarme en el poder del Espíritu Santo y en su dirección para no hacer nada por egoísmo o vanagloria. Con humildad de mente considero a los demás como superiores a mí. Y elijo, Señor, hacer de ti lo más importante de mi vida. Te ruego que me muestres ahora todas las formas específicas en que he vivido con soberbia. Capacítame para servir a los demás con amor y en cuanto a honra preferir a los demás. Te ruego esto en el humilde nombre de Jesús, mi Señor. Amén. Véase Proverbios 16:18, Mateo 6:33, 16:24, Romanos 12:10, Filipenses 2:3. Hecho ese compromiso con Dios en oración, ahora permite que Él te muestre toda forma específica en que hayas vivido con soberbia. La siguiente lista te puede ayudar. A medida que el Señor traiga a tu mente áreas de orgullo, usa la oración de la página siguiente para guiarte en la confesión. Tener un deseo más fuerte de hacer mi propia voluntad que la de Dios. Apoyarme demasiado en mi entendimiento y experiencia en vez de buscar la dirección de Dios por medio de la oración y su palabra. Confiar en mis propias fuerzas y capacidades en lugar de depender del poder del Espíritu Santo. Estar más preocupado de controlar a otros que en desarrollar mi propio control.
Estar demasiado ocupado haciendo cosas importantes para dedicar tiempo a hacer cosas pequeñas en favor de los demás. Q. Tener la tendencia a pensar que no tengo necesidades. Q. Encontrar difícil reconocer cuando estoy equivocado. Q. Estar más preocupado de agradar a la gente que agradar a Dios. Q. Preocuparme por lograr el crédito que creo merecer. Q. Pensar que soy más humilde, espiritual, religioso o consagrado que los demás. Q. Estar motivado para obtener reconocimiento por medio de grados, título o posiciones. Q. Sentir con frecuencia que mis necesidades son más importantes que las de otra persona. Q. Considerarme mejor que otros debido a mis habilidades y logros académicos, artísticos o deportivos. Q. Otras formas de tener más alto concepto de mí que el que debo tener. Para cada una de las áreas mencionadas que hayan sido así en tu vida, ora en voz alta: Señor, reconozco que he sido orgulloso en, nombra el área. Gracias por perdonar mi orgullo. Decido humillarme delante de ti y de los demás. Elijo poner toda mi confianza en ti y no en mi carne. En el nombre de Jesús, amén. Cómo enfrentar el prejuicio y la intolerancia a la soberbia fue el pecado original de Lucifer. Pone a una persona o grupo de personas contra otros. La estrategia de Satanás siempre es dividir para vencer, pero Dios nos ha dado un ministerio de reconciliación, 2 Corintios 5:19. Considera por un momento la obra de Cristo al derribar la antigua barrera del prejuicio racias entre judíos y gentiles, porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Efesios 2, 14-18. Muchas veces negamos que haya prejuicio o intolerancia en nuestro corazón, sin embargo, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4:13. La siguiente es una oración que pide a Dios que ponga su luz sobre tu corazón y revele toda área de orgulloso prejuicio. Amado Padre Celestial, yo sé que amas a todos los pueblos por igual y no muestras favoritismo. De toda nación aceptas a quienes son temerosos de Dios y hacen justicia. No basas tu juicio en el color de la piel, raza, posición económica, antecedentes étnicos, género, preferencia denominacional, ni otra consideración mundana. Confieso que con frecuencia he juzgado a los demás o me he considerado superior debido a estas cosas. No siempre he sido un ministro de reconciliación, sino he sido un agente orgulloso de división por medio de mis actitudes, palabras y obras. Me arrepiento de toda intolerancia odiosa y perjuicio soberbio, y te pido, Señor, que reveles a mi mente todas las formas específicas en que este orgullo ha corrompido mi corazón y mente. En el nombre de Jesús, amén. Véase Hechos 1034, 2 Corintios 5:16. Por cada área de prejuicio, superioridad o intolerancia que el Señor te haga recordar, haz de corazón la siguiente oración en voz alta: confieso y renuncio el pecado orgulloso de prejuicio contra, nombre del grupo. Te doy gracias por el perdón, Señor, y te pido que cambies mi corazón y me hagas un agente misericordioso de reconciliación con, nombra el grupo. En el nombre de Jesús, amén. Paso 6. Servidumbre contra libertad. Muchas veces nos sentimos atrapados en un círculo vicioso de pecado, confesión, que parece que nunca acabará.
Podemos desalentarnos y terminar cediendo y entregándonos a los pecados de nuestra carne. Para hallar libertad debemos seguir Santiago 4:7, someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Nos sometemos a Dios por medio de la confesión de pecados y por el arrepentimiento, apartarse del pecado. Resistimos al diablo rechazando sus mentiras. En cambio andamos en la verdad y nos ponemos toda la armadura de Dios, véase Efesios 6, 10-20. Recuerda, la confesión no es decir, lo siento, es reconocer abiertamente, lo hice, 1 Juan 1, 9. Sea que necesites ayuda de otra persona o solo la responsabilidad de andar en la luz delante de Dios, haz la siguiente oración en voz alta: amado Padre Celestial, me has dicho que me vista del Señor Jesucristo y no haga provisión para la carne ni a su concupiscencia. Confieso que he cedido a los deseos carnales que batallan contra mi alma. Te doy gracias que en Cristo mis pecados ya han sido perdonados, pero he quebrantado tu santa ley y he dado al diablo la oportunidad de batallar contra mi cuerpo. He acudido a ti ahora para confesar y renunciar a estos pecados de la carne que he cometido y las formas en que he agraviado a su Espíritu Santo. En el santo nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Véase Proverbios 28:13, Romanos 6:12, 13, 13:14, 2 Corintios 4:2, 1 Pedro 2:11, 5:8. Hay muchos pecados de la carne que nos controlan. La siguiente lista contiene muchos de ellos, pero un examen de Marcos 7, 20-23, Gálatas 55-21, Efesios 4, 25-31 y otras escrituras con oración, te ayudarán a ser más completo. Observa la lista que hay a continuación y pídele al Espíritu Santo que te haga recordar los que necesitas confesar. También te puede revelar otros. Por cada pecado que te muestre el Señor, haz de corazón una oración de confesión. Después de la lista hay una oración de confesión, nótese, los pecados sexuales, el divorcio, los desórdenes alimenticios, el abuso sustancial, el aborto, las tendencias suicidas y el perfeccionismo serán tratados en un paso posterior. Quizás sea necesaria más consejería para hallar completa sanidad y libertad en esta y otras áreas. Robo, riña / pelea, celos / envidia, queja / crítica, acciones lujuriosas, murmuración / calumnias, jurar, apatía / pereza, mentira, odio, ira, pensamientos sensuales, borracheras, engaños, indecisiones, codicia / materialismo. Otros, Señor, confieso que he cometido el pecado de, nombra el pecado. Te doy gracias por tu perdón y limpieza. Ahora me apartaré de este pecado y me vuelvo a ti, Señor. Fortaléceme por tu Espíritu Santo para obedecerte. En el nombre de Jesús, amén. Es responsabilidad tuya no permitir que el pecado controle tu cuerpo. No debemos usar nuestros cuerpos o el cuerpo de otra persona como instrumento de injusticia, véase Romanos 6:12, 13. La inmoralidad sexual es pecado contra tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6:18, 19. Para hallar libertad de la esclavitud sexual, comienza por hacer la siguiente oración: Señor, te ruego que traigas a mi mente todo uso sensual de mi cuerpo como instrumento de injusticia para poder renunciar a estos pecados ahora mismo. En el nombre de Jesús te lo ruego, amén. A medida que el Señor te haga recordar cada uso sexual pecaminoso de tu cuerpo, sea que te hayan obligado, violación, incesto, acoso sexual, o lo hayas hecho voluntariamente, pornografía, masturbación, inmoralidad sexual, renuncia en cada ocasión: Señor, renuncio a, nombra el uso específico de tu cuerpo, con nombre de cada persona involucrada. Te pido que rompas ese lazo pecaminoso con nombre. Después de terminar, consagra tu cuerpo al Señor orando:
Señor, renuncio a todos estos usos de mi cuerpo como instrumento de injusticia, y reconozco toda participación voluntaria. Ahora he decidido presentarte mis ojos, boca, mente, corazón, manos, pies y órganos sexuales como instrumentos de justicia. Ofrendo todo mi cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Mi decisión es reservar el uso sexual exclusivamente para el matrimonio. Rechazo la mentira del diablo que mi cuerpo no es limpio, que es sucio, o que en alguna forma sea inaceptable para ti como resultado de mis experiencias sexuales del pasado. Señor, gracias porque me has limpiado y perdonado totalmente y por amarme y aceptarme de la manera que yo soy. Por lo tanto, ahora elijo aceptarme yo mismo y mi cuerpo como limpios delante de tus ojos. Amén. Véase Hebreos 13:4. Oraciones especiales por necesidades específicas. Divorcio. Señor, confieso toda parte que he tenido en mi divorcio, pide al Señor que te muestre los detalles. Te doy gracias por el perdón y decido perdonarme a mí mismo también. Renuncio a la mentira que mi identidad es ahora, divorciado. Soy hijo de Dios y rechazo la mentira que dice que soy un cristiano de segunda clase debido al divorcio. Rechazo la mentira que dice que mi vida está vacía y carece de sentido. Estoy completo en Cristo que me ama y me acepta como yo soy. Señor, entrego a ti la sanidad de todas las heridas de mi vida puesto que he decidido perdonar a quienes me han dañado. Además, pongo mi futuro en tus manos y confío en que por medio de la Iglesia me darás la compañía humana que creaste para mí, y si es tu voluntad, por medio de nuevo cónyuge. Ruego todo esto en el nombre sanador de Jesús mi Salvador, Señor y amigo más íntimo. Amén. Homosexualidad. Señor, renuncio a la mentira que me hayas creado a mí o a otras personas para ser homosexual, y concuerdo en que en tu palabra prohíbes claramente la conducta homosexual. Decido aceptarme como hijo de Dios, y te doy gracias por crearme con un sexo definido, varón o mujer. Renuncio a todo pensamiento, estímulo, impulsos y actos homosexuales, y cancelo todos los medios que Satanás ha utilizado para pervertir mis relaciones. Anuncio que soy libre en Cristo para relacionarme con el sexo opuesto y con mi propio sexo de la manera que tú estableciste. En el nombre de Jesús, amén. Aborto. Señor, confieso que no fui guardiana y conservadora adecuada de la vida que me confiaste y reconozco eso como pecado. Gracias por tu perdón, por eso me puedo perdonar a mí misma. Reconozco que el bebé está ahora en tus manos cariñosas por toda la eternidad. En el nombre de Jesús, amén. Tendencia suicida. Señor, renuncio a todo pensamiento y a todo intento que he hecho por acabar con mi vida o de dañarme. Renuncio a la mentira que la vida no tiene esperanzas y que puedo alcanzar la paz y la libertad quitándome la vida. Satanás es ladrón y viene a robar, matar y destruir. Elijo la vida en Cristo que dice que vino a darme vida y vida en abundancia. Te doy gracias por tu perdón que me permite perdonarme a mí mismo. Escojo creer que siempre hay esperanzas en Cristo. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Véase Juan 10:10. Iniciativa personal y perfeccionismo. Señor, renuncio a la mentira de que mi dignidad depende de mi habilidad para realizar. Anuncio la verdad que mi identidad y sentido de valor personal se encuentra en el hecho de que soy tu hijo. Renuncio a buscar la aprobación y la aceptación de otras personas y decido creer que ya he sido aprobado y aceptado en Cristo por su muerte y resurrección por mí. Decido creer la verdad de ser salvo, no por obras hechas en justicia, sino conforme a tu misericordia. Decido creer que ya no estoy bajo la maldición de la ley porque Cristo se hizo maldición por mí. Recibo el don gratuito de la vida en Cristo y decido